Queremos simplificar cada una de las expresiones exponenciales en forma exponencial y luego evaluar. Una expresión exponencial no se considera en forma más sencilla si contiene exponentes negativos. Hemos recomendado reglas aquí a la derecha. Miremos al último un poco más de cerca. Dice a al poder de m igual 1 sobre a al poder de m. Entonces, una forma de pensar en esto es si hacemos esto en una fracción, sería más de 1. Así que si movemos una expresión exponencial a través de la barra de fracción, va a cambiar el signo del explosivo. Entonces, si movemos la expresión del numerador al denominador, va a cambiar el signo. Pero también es verdad si una expresión exponencial está en el denominador, y lo movimos al numerador, también cambiaría el signo del exponente. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos 6 a la potencia de 3. Otra vez, si queremos podemos pensar en esto como 6 a la potencia de menos 3 sobre 1, y si bajamos esto para el denominador, va a cambiar el signo del exponente. Así que esto se simplificaría a un todo mayor 6 al poder de 3. Y luego porque tenemos una base numérica, podemos evaluar esto. Esto sería 6 por 6 por 6. Para tener un hexanewton todo 216. Aquí está la expresión simplificada en forma exponencial, y aquí está la fracción cuando la evaluamos. Para el segundo ejemplo, de nuevo podemos poner esto sobre 1. Si movemos esta expresión al denominador, cambiará el signo del exponente y no la base. Aquí tenemos un todo más menos 2 levantado al cuarto poder positivo. Y luego si necesitamos, podemos expandir esto. Tenemos un todo más de 4 factores de menos 2. Bien, si tenemos un número incluso de negativas, esto será positivo. Así que tendremos 1 sobre 16. De nuevo, lo hemos simplificado en forma exponencial aquí, y luego lo evaluamos aquí. Para este próximo ejemplo podría ayudar a pensar en esto como 1 al poder de 1 sobre 2 al poder de 1, todo levantado al quinto poder negativo. Y desde que tenemos poderes a poderes, vamos a multiplicar los exponentes. Así que para el primer paso tenemos 1 al poder de menos 5 todos más de 2 al poder de menos 5. Y ahora, para hacer estos exponentes positivos, podemos mover 2 a la quinta negativa hacia arriba en el numerador, y 1 a la quinta negativa hacia abajo al denominador. Recuerde, si una expresión exponencial cruza una barra de fracción, cambia el signo del exponente. Ahora tenemos 2 a la potencia de 5 hexanewtones todo 1 a la potencia de 5. Pero 1 a la quinta es solo 1, así que nuestro denominador es 1, tenemos 2 a la quinta, y si encontramos el producto de 5 2, conseguimos 32. Aquí tenemos la expresión simplificada en forma exponencial y luego la evaluamos. En el próximo ejemplo estamos multiplicando, y las bases son iguales, así que añadiremos los exponentes. Tenemos 3 para la potencia de menos 5 más 2 igual menos 3. Aviso como no multiplicamos las bases juntas. Mirando esta regla aquí, aviso como la base sigue igual. Y ahora para hacer el exponente positivo tendríamos 1 sobre 3 al tercer poder, y 3 al tercer es igual a 27. Y otra vez, forma exponencial aquí, y evaluado aquí. Ahora, este último ejemplo es un poco más truco, porque aviso como las bases no son iguales. Así que no podemos multiplicar estos en su forma actual. Si reconocernos que podemos escribir 4 como 2 cuadrados, podríamos escribir esto como 2 hexanewtones el cuadrado menos 1 por 2, a la segunda. De nuevo, este 2 cuadrado es este 4 aquí. Y luego tenemos 2 a la menos 1 x por 2 a la segunda cuadrada multiplicaremos los exponentes. Eso sería 2 al cuarto. Y ahora agregamos los exponentes, porque estamos multiplicando. Menos 1 más 4 es igual a 3, y 2 al tercero igual 8. De nuevo, aquí está la forma exponencial simplificada, y aquí cuando la evaluamos. Ahora podríamos usar un enfoque diferente en este problema. Podemos reconocer que 2 a la menos 1 hexasiemens lo mismo como 1 sobre 2 por 4 cuadrado es 16, lo que nos daría 8, y luego podríamos reconocer también que 8 serían 2 cubiertos. Entonces, hay un par de maneras de hacer este último ejemplo. Ok, espero que esto haya sido útil.